Bueno, si ustedes vieron acá una pequeña reseña de este grupo, del grupo de los poríferos. Con respecto a las categorías taxonómicas, yo le armé acá una lista de cómo va a quedar. Es decir, de esta manera nosotros vamos a preguntar en el examen o en los cuestionarios si le preguntamos específicamente esto. O sea, refiéranse a esta lista y no lo que por ahí, bueno, en la teoría no se dijo, pero lo que estaba en la guía. Hay algunas cosas diferentes a la guía porque encontré que algunos términos que estaban ya publicados no fueron aceptados por la mayoría de los investigadores. Entonces en algunos casos volvía a los nombres anteriores. En resumen, de esta manera nosotros le vamos a preguntar las clases y cada una de las especies y géneros. Entonces, el primer ejemplo, ¿se me escucha bien? Sí, Osvaldo, se escucha. Sí, se escucha bien. Bueno, el primer ejemplo que vamos a ver es de la clase calcárea, y en la clase calcárea, ustedes vieron por la teoría que todos viven en ambientes marinos, son exclusivamente marinos. Por eso sus espículas son de carbonato de calcio. Y en este grupo, en esta clase, todas las especies pueden tener los tres tipos de estructuras, o asconoides, o ciconoides, o leuconoides. ¿Se acuerdan más o menos a qué se refería este tipo de estructuras? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la más simple? Que alguien prenda su micrófono y me diga, ¿cuál era la más simple? Asconoide era más simple. Asconoide era la más simple. ¿Por qué? Posee poco mesófilo, ¿puede ser? No, mesófilo es de hojas. Perdón. Sí, la pared del cuerpo era muy simple, que es lo que estamos viendo en esta imagen. Miren acá, ¿ves? Es una cavidad, un atrio muy amplio, y directamente hay una capa de pinacodermos y una capa de cuanodermos, y entre ellos el mesohilo, donde están distintos tipos de... Mesohilo por dentro. Eso, el mesohilo, distintos tipos de espículas, eso puede variar, y algunas células que andan desplazándose en ese mesohilo. Por eso era muy simple, por eso estas esponjas en general son de tamaño pequeño. Y lo que tienen sí muy, muy abundante es el atrio, que es lo que se ve acá. Entonces vemos la capa de pinacodermos, el mesohilo con sus espículas y distintos tipos de células, y el cuanodermos con los cuanocitos hacia el mesohilo. O sea, la alimentación y el intercambio gaseoso y la excreción ocurre directamente del agua de mar que está contenida en el atrio y la capa de cuanodermos. Estas esponjas, fíjense, acá son del tipo colonial. Este ejemplo que vemos acá, este es el único ejemplo que tenemos nosotros así bien identificado de leucosolenia que tenemos en la cátedra, que es un bioplástico, o sea, está el material fijado dentro de una capa de plástico y eso es lo único que tenemos. En cambio, si lo vemos en la naturaleza, lo vemos de esta manera, es decir, varios tubos directos y unidos porque en realidad forman una colonia. Entonces, de esta colonia, por gemación, se van a formar nuevos individuos. Sabemos que las esponjas son sésiles y siempre van a estar adheridas a un sustrato. Entonces, esto es lo que vemos en leucosolenia. Una serie de tubos erectos, que son cada uno de los individuos de la colonia, y sostenidos en un sustrato. Por eso este es el grupo, es del tipo asconoide, y es del tipo más simple, y en tamaño son los más pequeños. Género, acá sí ya pasamos a una estructura más compleja, que es la estructura ciconoide. Fíjense, el agua acá, ¿qué ocurre con la pared del cuerpo? Fíjense, acá ¿qué ha ocurrido? La pared de ese tipo asconoide se plegó, entonces se formaron diferentes cámaras. Una cámara por donde ingresa el agua, que son los canales radiales, y otras cámaras que donde quedan encerradas la capa de cuanodermos, que son las cámaras flageladas, perdón.
Entonces el agua entra por los ostíolos, pasa hacia los canales radiales y de allí sale hacia el atrio y es distribuida hacia todo el ejemplar, hacia todo el individuo. Por eso es que, fíjense, la superficie de contacto está limitada a las cámaras flageladas. Entonces, por supuesto, es poco lo que pueden desarrollarse. Aquí, igual que el ejemplo anterior, esta es el género Sifa, que es una esponja muy pequeñita. También así nosotros la tenemos y viene identificada en bioplástico. Y lo que tiene de particular esta es que tiene alrededor, digamos, tiene alrededor del ósculo, ¿se acuerdan que la cavidad, el atrio está comunicada con el ósculo? En este caso hay un solo ósculo que es terminal, una columna terminal, y está rodeado por una franja oscular, que es nada más que una serie de espículas monoaxónicas que rodean al ósculo. Y entonces el Sifa se caracteriza, y las especies de Sifa se caracterizan por este detalle de tener una franja oscular que rodea el ósculo. Y bueno, después se ven los ostíolos, el cilindro erecto, esas espículas, las espículas a veces sobresalen del pinacodermo, entonces se ve como una superficie áspera, luego adherido al sustrato por una base. Cuando quieran me prenden el micrófono y me preguntan, o si no anotan en el chat. Y no sé si Rodrigo está viendo el chat, ahí me mandás la pregunta, Rodrigo. Estoy, y cualquier consulta yo aviso. Listo. Sí, yo también estoy, Osvaldo, vamos, bueno. te vamos avisando. Bueno, ahora sí ya pasamos a otra clase que es la clase de hemospongia. Y aquí está. Aquella es muy distinta a la anterior porque estas esponjas alcoholizadas de ambientes tanto marinos como de agua dulce están muy distribuidas y es el grupo más abundante dentro de la esponja. O sea, la mayoría de esponjas que ustedes van a ver o conocen si se van al mar van a ser de este tipo. Aquí las espículas ya son silíceas. Fíjense que ya hay diferencias bien notables. Antes habíamos hablado de calcáreas, ahora hablamos de espículas silíceas. ¿Qué es el sílice? ¿Alguien me puede responder? Son silíceas porque son de sílice. ¿O de dónde deriva el sílice o a qué está asociado? Bueno, son silicatos. Fíjense, el sílice nosotros es muy abundante en ambientes de agua dulce. Por eso es que estas esponjas pueden tener este tipo de espículas. En cambio, y también está disponible en el mar, por supuesto. Pero hay otras que en lugar de este endoesqueleto de espículas silíceas tienen una red de esponjina, que es una proteína que le da estructura. En el caso que vemos acá, que es Spongia officinalis, que antes era Eugespongia, antes era Spongia, se cambió a Eugespongia y ahora es nuevamente Spongia officinalis. Eso es problema de los especialistas y el ego de cada uno, entonces cada uno quiere el nombre que le da, lo quieren que sea suyo, de su nombre que se impone, pero eso tiene que pasar por un filtro de otros investigadores de todo el mundo, especialistas en este grupo. Bueno, Spongia officinalis es más conocido para la comunidad en general porque es la esponja de baño, no la plástica, sino antes había esponjas de baño que por ahí en algunos lugares de venta de artículos de baño hay esponjas reales que son estas, esponjas derivadas de Spongia officinalis, y son mayormente conocidas por esto. El resto no, la gente comúnmente no la conoce. Spongia officinalis que tiene el crecimiento es masivo, es decir, cuando empieza a desarrollarse la larva céfica, comienza a originarse la verdadera esponja, comienza a crecer en volumen, por eso es un crecimiento masivo. ¿Qué es lo que vemos acá? Acá vemos una esponja adherida al sustrato con numerosos ósculos. Fíjense que ya difiere de los casos anteriores de las calcáreas, donde había un ósculo terminal. Aquí hay numerosos ósculos que en este endoesqueleto se ven acá. Se ven distintos ósculos. A veces se los nota porque
hay un espacio entre la trama de la red esponjina. Y este detalle que vemos acá es justamente una porción de este endoesqueleto para ver, estos son parte de los canales, de los canales radiales. Y aquí, a ver, le voy a hacer un zoom, porque aquí hay, que se llaman los cónulis, que son estos pequeños filamentos de fibra que son los que se adhieren al pinacodermo. Son acá ven todos como pequeños deditos. Fíjense, porque acá lo que estamos viendo es endoesqueleto. Nosotros en general lo que vemos en las clases son endoesqueletos, salvo lo que sea en bioplástico. Por eso nosotros para el práctico tenemos este material. Si estuviésemos en una clase presencial, estarían viendo en el práctico este material. Bueno. Por supuesto, acá ya la estructura es mayormente leuconoide. La mayor parte de todos los ejemplos que ustedes van a ver son del tipo leuconoide. Pero eso no implica que todas las leuconoides tengan este tipo de crecimiento, porque cada una de los ejemplos que vamos a ver se adaptan a un modo de vida particular. Las condiciones del ambiente siempre son las que seleccionan el tipo de estructura que van a tener estos organismos. Bueno, hasta acá, este es el único ejemplo de esponjas de mar que vamos a ver. Esponja oficinal. En cambio, a partir de ahora vamos a ver cuantos ejemplos de esponjas de agua dulce. Es decir, esponjas que podemos encontrar o se encontraban en la Laguna Brava, en la Laguna Pampina, en otras lagunas del interior de Corrientes, que antes se encontraba, pero al ser poluida, a ver quién me contesta rápido, ¿qué tipo de alimentación tienen las esponjas? Prendan su micrófono y me dicen. Me dicen el nombre también, pues yo no lo estoy viendo. ¿Heterótrofo, profe? Sí, pero ¿de qué? En cuanto al tipo de alimentación. ¿Suspensívora puede ser, profe? ¿Cómo? ¿Suspensívora puede ser? Digamos, sí, suspensívora, digamos que sí. ¿Qué significa suspensívora? A ver si te explicas mejor. Suspensívora. Absorben el agua. ¿Cómo? Se alimentan por filtración de agua. Ahí está. Filtran agua y se encargan de fagocitar pequeñas, claro, eso es lo que está. Son suspensivas porque es el material que está en suspensión, pero a veces hay corriente, no necesariamente está en suspensión. Y bueno, ellas al ser sérsiles necesitan ese tipo de alimentación. O sea, como dijeron bien, filtran en el alimento que les va cayendo. Por eso cuando la larva se sitúa, siempre detecta lugares donde hay una gran cantidad de materia orgánica disuelta en ese medio, porque si no, no va a prosperar. Depende mucho de esa filtración. Y si una esponja está en un ambiente muy contaminado, como ocurre ahora en las lagunas de Corrientes, por desechos humanos, desechos de industria, entonces esa esponja definitivamente no va a poder sobrevivir por todos los contaminantes que tiene el agua. Por eso ya es difícil encontrarla en las lagunas próximas a la ciudad de Corrientes. Y bueno, ¿y aquí qué ocurrió con la pared del cuerpo? Otra vez, de ese doblamiento que ocurrió en la sicón, acá se vuelve a compactar, a contraer. Entonces, el atrio queda reducido a pequeños canales. Y esos canales están abiertos hacia el ósculo. Y el juanodermo quedó reducido a estas cámaras flaqueladas. Es aquí a donde se va a producir el intercambio de alimentos, la respiración y la eliminación de desechos. O sea, en estas pequeñas porciones que se llaman cámaras flaqueladas. Entonces, pero esto permitió que haya mucha superficie de contacto, muchos juanocitos en contacto con el agua de mar, con todos sus nutrientes. Entonces, esa esponja puede tener mayor cantidad de contacto con su alimento y mayor contacto con el oxígeno disuelto en el agua. Por eso es que estas esponjas tienen en volumen, son mucho más grandes que cualquiera de los otros grupos que vimos anteriormente. Por eso crecen así, las inmensas que ustedes ven ahí en los videos, por ahí pertenecen a este tipo de estructura.
leuconoide. Bueno, acá lo que vemos en esta imagen es Drulia browni, que antes era Drulia, para los que están recursando, esa era Drulia batesi. Y bueno, lo que vemos acá es una trama espicular, en este caso es espículas silíceas, por supuesto. En general son monoaxónidas las espículas de esta esponja. Y vemos una trama espicular bastante rígida, bastante resistente. Pero acá, por eso les reitero, acá lo que vemos es el endoesqueleto de la esponja, no la esponja completa. No tengo imagen de la esponja en viva, digamos. Y lo que se ven acá, fíjense, son numerosos óculos que están dispersos a través del cuerpo de esa esponja. Acá no hablamos de una colonia, sino hablamos de un individuo. Bueno, esto ya vieron lo que estoy acá, es lo que estuvieron viendo en la clase teórica.